En 1897, en el 60º aniversario del reinado de la reina Victoria, se celebró la unidad nacional e imperial, marcándose así la mitad de un periodo en el que el mundo se transformó radicalmente. Fue el punto álgido de Gran Bretaña en su campaña para encabezar y dominar a Europa en la carrera hacia el imperio y ser la heredera de todas las glorias y beneficios de las grandes civilizaciones del pasado. En Portsmouth, después de la pompa de la ceremonia, los reyes y reinas, príncipes, jefes de Estado y dignatarios asistentes presenciaron una exhibición del poderío naval británico. Se trataba de un recordatorio del modo en que Gran Bretaña había conquistado su imperio y de cómo se proponía conservarlo. Solo 4 años más tarde, la reina Victoria había muerto. Pero el espíritu de su época, el espíritu de una vigorosa confianza en sí mismos y de un arrogante orgullo nacional perduró, no solo en Inglaterra, sino en el mundo occidental. Entre 1870 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial, tanto en Europa como en América, el mundo se transformó de un modo inimaginable. Más deprisa que nunca y tal vez más deprisa que en ninguna época a partir de entonces. Durante aquel periodo los europeos dispusieron de mejor alimentación, mejores viviendas, mejor instrucción, fueron mejor gobernados y mejor defendidos. Sus formas de gobierno, configuradas como imperios, se propagaron por todo el globo, y en 1900 las civilizaciones no europeas habían sucumbido a su dominación. El Imperio Británico ocupó casi un cuarto de la superficie del mundo, incluyendo los grandes bloques continentales de la India, Canadá y Australasia. Mientras el Imperio francés había ocupado África Occidental y una parte del sureste de Asia. Los portugueses, los españoles, los holandeses, los belgas, los alemanes, los italianos, los daneses, los otomanos y los rusos gobernaban pueblos sometidos, asumiendo que tenían derecho a continuar dominándolos. Londres controlaba el mayor imperio del mundo y gobernaba sus posesiones imperiales con dignidad autocrática, manejando a las poblaciones nativas con un equilibrio primorosamente armonizado de fuerza, coacción y concesiones. Sin embargo, los conceptos de libertad política compartidos por los americanos y los franceses republicanos que habían regalado a América la Estatua de la Libertad también eran respetados en Inglaterra. El poder y la prosperidad de Occidente procedió en la segunda mitad del siglo XIX de la creación de comunidades políticas y sistemas económicos estables y seguros. El dinero estaba a salvo. Los parlamentos garantizaban su uso por los gobiernos. Había un patrón oro para garantizar su valor. La libra esterlina y el franco germinal ofrecían una tasa de cambio fija, válida en todo el mundo, en una época en que la mayoría de los americanos trataban en bolas de tabaco. En la base del progreso industrial después de 1850 se hallaba un sólido sistema bancario en rápida expansión, cuyo centro era Londres. Con el desarrollo de los cables oceánicos y de los telegráficos transcontinentales, el sistema bancario podía comunicar en un momento Londres con Yokohama o San Francisco, y los compradores potenciales de té, café o grano podían comparar los precios de todo el mundo. Se cultivaron nuevos territorios para suministrar a Europa alimentos. Los agricultores de Argentina, Australia, Rusia, Hungría y Norteamérica competían para bajar los precios y producir mayores cantidades. A partir de 1860, la cantidad de grano que llegaba a Europa desde ultramar aumentó rápidamente. Italia, por ejemplo, aumentó sus importaciones de grano 20 veces entre 1880 y 1887. La difusión del ferrocarril en América del Norte obligó a bajar los costes de los alimentos en todo el mundo. En 1874 costaba 23 centavos transportar un Basel, medida de áridos USA equivalente a 35 litros desde Chicago a Nueva York. En 1881 solo 14. Los precios de transporte marítimo bajaron la 10ª parte en la ruta transatlántica entre Nueva York y Liverpool.
El precio de los alimentos bajó rápidamente. En Inglaterra, una barra de pan, que en 1870 absorbía una gran parte del salario semanal de la clase trabajadora, en 1904 solo absorbía una parte muy pequeña. Por primera vez los europeos no pasaban privaciones. Podían alimentarse adecuadamente y seguir teniendo dinero en los bolsillos. Esto dio origen al nacimiento de las industrias de servicios, tanto en Europa como en América. El exceso de dinero en metálico se gastaba en placeres y diversiones, en vacaciones y viviendas, ropas y transportes. Había comenzado la era del consumidor, y para satisfacer la nueva demanda, las industrias inundaron el mercado con toda clase de nuevos artículos. La artesanía anticuada y las industrias rurales dieron paso a un sistema de fábricas basadas en el carbón, el hierro y la energía de vapor, de donde salieron locomotoras, raíles, alambres, herramientas y otros nuevos artículos. La producción de carbón en Europa aumentó de 173 millones de toneladas en 1871 a 594 millones de toneladas en 1914. En los Estados Unidos el aumento fue aún más rápido. El valor de los artículos producidos se incrementó 33 veces entre 1860 y 1914. Lo más importante fue la revolución en la tecnología. Espoleadas por la inventiva británica, las nuevas industrias adoptaron las técnicas más recientes, aplicando la ciencia y la máquina a unos procesos anteriormente manuales. Desde las grandes ciudades industriales de América a los recién descubiertos campos petrolíferos de Rusia, la tecnología cobró impulso y una importancia que cambiaron el modo de vida de la gente. Las invenciones se sucedían sin cesar y hacían progresar más aún las economías de las naciones industrializadas. Los primeros dirigibles, ideados en Alemania, eran un símbolo de la nueva era. La invención del Conde Zeppelin voló por primera vez en 1900 y entre 1910 y 1914 los Zeppelines fueron los pioneros de los viajes aéreos con pasajeros. En América, en 1900, los hermanos Wright entraron azarosamente en la historia con la primera máquina voladora que era más pesada que el aire. Pocas personas hubieran creído que esta monstruosidad mecánica duraría más que los elegantes dirigibles. El petróleo y la acumulación de poderío económico y capital abastecían a la inventiva. La Standard Oil en América, fundada por John D. Rockefeller, absorbió casi todos sus rivales más pequeños y controló el 95% del mercado petrolífero a partir de 1905. John Pierpont Morgan formó el mayor trust del mundo de hierro y acero, bancos, ferrocarriles y transporte marítimo. En Alemania los industriales como Alfred Krapp hicieron algo parecido. El advenimiento de la industria transformó la sociedad occidental. En la década de 1860, la mayoría de la gente vivía en aldeas o en granjas. En 1914, un mayor número de personas vivía en pueblos y ciudades. En los Estados Unidos, había 35 ciudades con poblaciones superiores a 100.000 habitantes. La mayor transformación tuvo lugar en Inglaterra, cuya mano de obra rural descendió hasta un mero 10% de la población activa a lo largo del siglo XIX. El ejemplo más descollante del éxodo rural tuvo lugar al otro lado del Canal de la Mancha, en Alemania, donde la transformación se llevó a cabo en una generación. A medida que Alemania se industrializaba, el número de grandes ciudades creció rápidamente, de modo que a comienzos del siglo XX había casi 30 con poblaciones superiores a 100.000 habitantes. La gente afluyó a las ciudades para abastecer a las nuevas fábricas con su mano de obra y para comprar sus productos con el excedente de sus salarios. El mundo campesino tradicional quedó hecho pedazos. Las novedades mecánicas fascinaron a los periodistas, a los escritores y a los pensadores, y persuadieron rápidamente a los adultos y a los niños a deshacerse de su dinero. Las nuevas modas, como la de los árboles de Navidad introducida en el mundo anglosajón por el príncipe Alberto, fueron aprovechadas por los anunciantes, los comerciantes y los fabricantes dispuestos a sacar partido del crecimiento de una población urbana entregada a un consumo despreocupado. El rápido crecimiento de las ciudades fue acompañado por una revolución en la estructura social europea.
surgió una nueva clase media, empeñada en instalar y dirigir la industria moderna, ansiosa por elevarse en la escala social y resuelta a mejorar y modernizar las ciudades. Esta nueva clase llegó a dominar la vida urbana, con la planificación de las ciudades y la introducción de nuevas carreteras y vías férreas. Este cambio afectó a la antigua aristocracia que se desplazó de la agricultura a la industria, la minería y los bancos. Fue en las ciudades donde la alfabetización y la instrucción universal se convirtieron en norma. Esta fue la gran era de la escuela y de la universidad. Muchas personas que fueron movilizadas o desplazadas por estos cambios no estaban satisfechas con la vida en la ciudad del nuevo proletariado urbano europeo. Más de 40 millones de personas abandonaron Europa entre 1850 y 1914. La mayoría se dirigieron a Canadá, Estados Unidos y América Latina. A donde quiera que fueran, los inmigrantes europeos llevaron consigo una nueva clase de dinamismo, a menudo fruto de la desesperación y los aderezos del nuevo orden económico. De estos, el principal fue el ferrocarril. La construcción de ferrocarriles era relativamente barata y aportaba unos dividendos instantáneos al abrir nuevas zonas a la explotación económica y a la colonización. Desde menos de 8.000 kilómetros de vías en 1850, principalmente en Gran Bretaña y en Estados Unidos, los ferrocarriles aumentaron hasta 283.000 en Europa y 358.000 en Norteamérica en 1870. Por toda África, Asia y América Latina, los ferrocarriles llevaban el comercio y la cultura europea a los nuevos territorios, comenzando a romper el aislamiento y la independencia de las sociedades antiguas. El barco de vapor hizo posible un enorme aumento de la velocidad y de las comunicaciones transoceánicas. Estos avances condujeron a los europeos a una posición en la que pudieron explorar, explotar y dominar el globo. En esta época el comercio se volvió auténticamente internacional. Artículos de todas clases podían ser comercializados y distribuidos con eficacia y rapidez en todo el mundo. En 1914, 2/3 de los fletes marítimos mundiales transportaban mercancías y los banqueros y financieros que los organizaban, especialmente los de la City londinense, amasaron grandes beneficios. En 1870, grandes áreas del globo estaban bajo el control de una u otra de las potencias europeas. El incremento de la rivalidad entre ellas, la demanda inagotable de materias primas y las mejoras en los transportes y las comunicaciones hizo que en 1914 no quedara casi ninguna parte del mundo que no hubiera sido explorada, conquistada o controlada por Europa. Los nuevos imperialistas parecían considerar el mundo como una inagotable cueva de Aladino llena de recursos, con derecho a controlar, saquear y explotar. Espoleados por una mezcla de codicia y de extraordinaria curiosidad, los europeos llevaron la carga de su cultura dominante y de su tecnología siempre que pudieron a los otros continentes. Esto también sirvió para engrandecer a las cabezas coronadas de Europa, que vieron en el imperio un medio para volver a conquistar sus glorias históricas. Los incentivos económicos eran considerables. Las inversiones en el extranjero convirtieron a muchos en millonarios. Estos certificados de acciones para las especulaciones de petróleo en Rusia fueron impresos en 4 idiomas. El capital de riesgo, como las mercaderías, la tecnología y armamentos, se habían internacionalizado totalmente. No todas las zonas aptas para el comercio o las inversiones se convirtieron en colonias. Por ejemplo, los países de América Latina se habían sacudido desde hacía poco el dominio de los españoles y de los portugueses gracias a la ayuda de los británicos y de los americanos. En muchos casos,
cambiaron una clase de dependencia por otra, ya que entraron en la esfera de influencia económica de los mismos países que los habían ayudado a independizarse. En aquella época, el sistema económico mundial se basaba en el oro, y los yacimientos hallados en Australia, África del Sur, en el Yukón y en Siberia atrajeron a un gran número de colonos y pioneros. Las reservas mundiales de oro se duplicaron entre 1889 y 1904, y el petróleo hallado en Persia y en Birmania también produjo una lluvia de beneficios para Gran Bretaña, para Rusia y para los Estados Unidos. La contienda para conseguir materias primas y toda clase de mercaderías impulsó la carrera para adquirir nuevas colonias. Incluso el terreno menos prometedor podía ser transformado por los ferrocarriles y los modernos sistemas de irrigación. En Kenia y Nigeria se cultivaron con grandes beneficios cosechas de té, café, algodón, tabaco, cáñamo y cacao. Esta prosperidad y espíritu de empresa imperiales motivó el estallido de un orgullo nacional que tuvo lugar en Londres en la época del 60º aniversario del reinado de la reina Victoria. Los ingleses estaban orgullosos de sus tradiciones imperiales y acariciaron la idea de considerarse una raza superior con un derecho moral a ejercer su poder sobre los pueblos de color. Un inglés en la India, por muy insignificante que fuera, era considerado miembro de la raza de los amos y sus más mínimos deseos eran atendidos. Los imperialistas europeos consideraban que el imperio llevaba la ilustración y la civilización a las sociedades nativas que gobernaban y por lo tanto tenían derecho a estar allí. Rudyard Kipling recogió este espíritu en su frase «La carga del hombre blanco», y la misma reina emperatriz Victoria era un símbolo del éxito imperial británico. Mientras tanto, se creía que la prosperidad de Gran Bretaña dependía de la continuación de la cruzada imperial, y sus rivales en Europa comenzaron a contestar su derecho a poseer el mayor imperio que jamás había existido en el mundo. Además, los pueblos sometidos comenzaron a organizar la oposición contra los imperialistas. Japón se adaptó con mucha rapidez al desafío y resistió la presión de Europa, Rusia y los Estados Unidos. Bajo el nuevo régimen lanzado por la restauración Meiji en 1868, los japoneses se dispusieron a modernizarse de acuerdo con las líneas occidentales. En 1905 Japón había derrotado a Rusia y era ya una nueva potencia comercial e industrial. Más tarde comenzó a difundir su propia forma de imperialismo por todo el sureste de Asia. No obstante, el éxito del Japón fue la excepción. En la mayor parte de las otras áreas hubo revueltas y disturbios generales que fueron reprimidos. Las potencias europeas y América poseían enormes recursos económicos y una superioridad militar incuestionable, mientras que Rusia había extendido su dominio a los territorios asiáticos hacia el sur y el este durante la última mitad del siglo XIX. Arrebató territorios a los chinos y derrotó a los cánatos musulmanes, los últimos descendientes de los tártaros. Su antigua capital, Samarcanda, cayó en 1868. Similarmente, en los Estados Unidos, los indios de las llanuras, bajo Sitting Bull, Toro Sentado, fueron derrotados en 1876, y el Medio Oeste, hasta las montañas rocosas, quedó abierto a la colonización de los blancos. La abolición de las propiedades tribales de tierras, 10 años después, asestó el golpe final a los indios de América del Norte. En África y en otros lugares, la superior tecnología militar de Occidente hizo que fuera relativamente barato y fácil conquistar y conservar los nuevos territorios. Todos los intentos de resistencia fueron sofocados despiadadamente, incluso en África del Norte, donde se declaró una jihad o guerra santa musulmana contra los invasores cristianos blancos. Al mayor de los imperios no cristianos, el de los turcos otomanos, también le resultó imposible resistir el poderío de los europeos. Los otomanos fueron despojados de su imperio en África del Norte por Gran Bretaña, Francia e Italia.
En China, a comienzos del siglo XX, la dinastía Qing se hallaba en las últimas etapas de la decadencia. Los esfuerzos de modernización eran entorpecidos por los mandarines manchú, que aún intentaban mantener a los europeos a una distancia prudente. Pero las potencias europeas confiaban en que China fuera un enorme mercado potencial para sus mercancías, por lo que competían para obtener tratados comerciales especiales en Pekín, Shanghái, Fuzhou, Hong Kong y otros importantes puertos. El nacionalismo chino y el sentimiento antieuropeo alcanzó su cota máxima durante la denominada rebelión de los Bóxer en los alrededores de Pekín en el año 1900, que sería sofocada por los europeos y americanos. En 1912, el último emperador Qin abdicó. Una fuerza revolucionaria posteriormente llamada Kuomintang, al mando de Sun Yat-sen, comenzó a reagrupar las fuerzas del nacionalismo chino. La desintegración de prácticamente todo el mundo no europeo agudizó los apetitos de Europa occidental. Ahora había surgido una sociedad de masas en la que el electorado podía ser galvanizado más hondamente mediante los llamamientos al orgullo nacional expresados en unos términos cada vez más histéricos. Ante los problemas de pobreza del mundo occidental, parecía una respuesta obvia explotar el mundo oriental con mayor eficacia. Los problemas de la civilización con abundantes fábricas en las ciudades podían resolverse mediante la exportación de los proletarios a las nuevas colonias. De este modo resultó corriente incluso para el liberalismo apoyar el desarrollo del poderío nacional, la fabricación de armamentos y la presión constante dentro de las naciones europeas para competir por las posesiones imperiales. Las energías feudales del pasado se unieron a las energías industriales del presente. La caballería aún simbolizaba la fuerza de los prusianos, pero el imperio industrial de los Krapp era el puntal del poderío prusiano. Para un Estado europeo que quisiera alcanzar un imperio de ultramar, los grandes buques eran una necesidad perentoria. Gran Bretaña construyó una enorme flota en la década de 1890 y como respuesta, Alemania armó otra. Los rusos se convirtieron en aliados de los franceses para amenazar y contener a Alemania. Austria era aliada de Alemania y con la connivencia de esta intentó controlar los estados balcánicos para construir su propio pequeño imperio. El heredero del trono imperial austriaco, el archiduque Franz Ferdinand, fue asesinado en los Balcanes el 23 de junio de 1914 y estalló toda la red de alianzas, celos recíprocos y tensión imperial. Después de 1914, el mundo jamás podría volver a ser el mismo.